El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp 097089958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Uber, ¿cómo te va? Bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo andás? Buenos días, Pillo. Buen día a los muchachos y a Méndez. Gracias por la presentación. Lo mejor que tenés es la cortina musical de la Berizo, que creo que ahí la sacaste del estadio con eso, Pillo. La Berizo hace ya rato largo que es parte de lo del repertorio de Tirando Paredes. Por eso, pero es la primera oportunidad que tengo de felicitarte, ya que como no me llamás muy seguido, aprovecho esta oportunidad. Mirá, la última vez que te llamé, recuerdo que fue para porque vos estabas en defensa de un uruguayo en los Estados Unidos que me generó después. Muy bien. La consecuencia que me generó de la otra parte, que era un uruguayo que vivía acá en Uruguay, que a los 5 minutos estaba el teléfono, después la nota. Sí, tenés un ojo bárbaro porque me llamaste en la Feria Judicial de enero y ahora me llamaste en la Semana de Turismo. O sea que la verdad que no me dejás descansar tranquilo, Pillo. ¿Viste lo que es? Discúlpeme, doctor Pérez, pero un detalle, porque a ver, esa bola conozco. Usted la verdad que es más falso que... No, lo suyo es algo... ¿Qué? Pero no me falta el respeto, Pérez, señor. esto no lo escuche, pero después todos los disparates que dijo ayer... No me falta el respeto, le digo, señor. pero la audiencia... Pero usted dijo, admirable. Choco, Lo suyo es usted dijo en la admirable. A producción. ver, pero ¿por qué no dice que arrugó el abogado ayer y no quiso salir? No diga estaba ocupado, diga tal cual dijo las cosas al aire. Pero al aire Bueno, dijo eso. al aire dijo eso. A ver, ¿Vos le escuchaste eso? No, Claro. yo estaba ejerciendo mi profesión, la verdad estaba defendiendo a una persona que estaba muy complicada. En Semana de Turismo, ¿viste cómo también ejercí la profesión? Y sí, claro, el derecho penal no descansa, decía un profesor, y el delito tampoco, decía el delincuente. Está bien, es cierto. Yo sí dije eso, como la verdad no me acuerdo, porque tengo 52 años, lo que hice ayer, ya no me acuerdo hoy. Si lo dije, yo no me hago cargo. No se alcanza el alemán. Yo tengo 51, así que también a veces me pasan esas cosas. Me olvido de lo que dije hace 5 minutos y me acuerdo de lo que dije hace 10 años. Somos la misma generación, vos tenés 51, yo 52. Tenemos los mismos gustos, nos gusta el fútbol, por ejemplo. Exacto. Igual cuando termine la otra te voy a hacer un recuerdo de algo que te va a impactar positivamente, por eso es para después. Escuchá, Boomer, el tema es así. A ver, vamos a hablar en serio del tema, porque está bueno plantearlo, porque mucha gente lo ha comentado. De hecho, en el programa Todas las Voces, que creo que se emitió el día, hoy estamos a lunes por la noche, hubo gente haciendo referencia a que se hizo una denuncia penal con la chica que estaba en una especie de cuarentena porque tenía COVID-19 y era positivo, y se le vio en determinado momento en Rocha andando con el auto para todos lados, se le sacó una foto y se le hizo la denuncia penal. Entonces la pregunta mía es desde tu percepción, desde tu concepción como hombre vinculado a los aspectos jurídicos. La normativa vigente que tenemos hoy, el famoso artículo 224, ¿puede operar para que vos penalmente puedas denunciar a alguien que no está cumpliendo con las situaciones que marca, por ejemplo, el gobierno en lo sanitario en esta pandemia que se está viviendo en nuestro país? Sí, en realidad la respuesta es sí, pero te voy a fundamentar un poco y no voy a querer aburrir mucho a la gente que está escuchando ahora con terminología jurídica, porque si los abogados aburrimos un poco. Pero la normativa que rige en Uruguay con respecto a la violación de la ley sanitaria tiene más que nada un arraigo constitucional primero, más que nada. El artículo 44 de la Constitución de la República obliga al Estado a que ejerza el cuidado de la salud de sus habitantes, pero además le da al habitante el deber de cuidar de su propia salud. O sea que el primer deber de cuidado con relación a la salud de las personas está en la Constitución. Y la Constitución es la norma madre. O sea, en la cúspide de Kelsen está la Constitución, abajo vienen los decretos, abajo vienen... está la Constitución, después vienen las leyes, después vienen los decretos, las ordenanzas, las resoluciones ministeriales. Ese es el orden que establecía Kelsen en la pirámide de cómo funciona un sistema normativo en un gobierno republicano y democrático. Entonces, la primera norma que hay que respetar es la Constitución, y ahí está prevista ya el cuidado de la salud en el artículo que yo te decía, el 44. Después, por otro lado, tenemos Uruguay
al Ministerio de Salud Pública, quien es el que ejerce la Policía Sanitaria del Estado. Al Ministerio de Salud Pública le encomienda la ley 9.202, que es la ley orgánica de creación del Ministerio de Salud Pública del año 1934, del 12 de enero, le encomienda a la policía ejercer la Policía Sanitaria del Estado. Bien. O sea que el Estado, a través de su gobierno, distintos gobiernos que sean, emite resoluciones que disponen cuestiones sanitarias y recomendaciones que luego se tornan obligatorias porque son recogidas a través de decretos reglamentarios o ordenanzas que obligan a la población. Y finalmente, haciendo un resumen medio raro y rápido, tenemos también que tener en cuenta normativas internacionales que regulan las convenciones interamericanas de derechos humanos, la convención interamericana del pacto conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que lo que traen es el respeto al bloque de derechos consagrados en las normas vigentes de un país que respeten los derechos sanitarios. Y ahí entrando derecho al problema en el que estamos hoy, en esta pandemia que afecta a Uruguay y afecta a todo el mundo, nosotros tenemos normativas que condenan o penan en determinadas situaciones la violación de las disposiciones sanitarias vigentes. ¿Cuáles son? Bueno, las que emite la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? El Ministerio de Salud Pública. ¿Va a hacer referencia ahí al 224 del Código Penal? Exacto. Entonces, eso se recoge a nivel penal en un artículo que es que tú hacías muy bien referencia, tus 4 años de facultad veo que no fueron en vano, o sea que el artículo 224 es el que establece la penalización a quien mediante la violación de una disposición sanitaria que dicta la propia autoridad, trate de impedir o produzca o introduzca la propagación en nuestro país de una enfermedad epidémica o contagiosa, te dice algo así el artículo, sí. pero a su vez le exige que cause un daño. Claro, y ahí es donde yo tengo la discrepancia. Ahí viene la pregunta, y ahí vamos cada vez entrando más al nudo de la cuestión. Claro. Y te pide el propio artículo que esa conducta que tú estás condenando porque la persona violó una disposición sanitaria le cause un daño a la salud humana o animal. Te dice, hay que recordar que este artículo fue de aplicación en el gobierno del doctor Valle cuando se desató la fiebre aftosa. Ahí ese artículo, que era un delito de peligro, se transformó en un delito de daño. ¿Qué quiere decir? Que para que exista la posibilidad de cometer un delito, la persona tiene que haber causado un daño. Claro. ¿Cómo probás ese daño? Y ahí seguimos entrando cada vez más en la pregunta. Claro. Es que cuando la persona que dice ser portadora del COVID-19, conocido comúnmente como coronavirus, contagia a otra persona. Entonces, no solo es violación de la disposición sanitaria porque la causó un daño a la persona. Antes, la modificación que surgió a raíz de la fiebre aftosa en Uruguay, bastaba con que tú violaras la disposición sanitaria, ahí ya cometías el delito. Claro. Ahora te exigen que además tenés que cometer un daño, y el daño tiene que ser a la persona. ¿Y cómo lo probás? Y bueno, es esto que estamos mirando que está pasando últimamente. Claro. Una persona que sabe que es poseedora del virus y bueno, va a un evento social y contagia a una cantidad de personas. Un señor que está en un hospital con portación de coronavirus le tose exprofesamente a la persona en la cara. Otra persona va en un auto y sale de la cuarentena y se instala en otra comunidad poniendo en peligro a una determinada cantidad de personas. Para eso está la penalización. Bien. No sé si ahí fui llegando un poco al delito. Es que yo creo que llegamos justamente a este cuello de botella que se nos genera. Por ejemplo, si vos me decís que el artículo se mantuviera en un delito, el 224, que excluyera el daño por solo hecho de cometer ese ilícito de no cumplir con la normativa sanitaria, se penara como delito, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero el tema acá pasa, es cómo demostrás el daño si realmente se termina concretando. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo demostramos que Carmela terminó contagiando a uno de los muchachos que terminó falleciendo? ¿Cómo le demostrás? A eso me refiero, porque por el análisis que vos haces, diría, bueno, entonces Carmela sería eventualmente, desde el punto de vista penal, responsable. Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo demostrás el daño que te pide el artículo 224? Justamente, esa es la prueba del 9.
es la prueba que vos tenés que conseguir para tratar de responsabilizar penalmente a la persona. Y bueno, es una prueba difícil consecución. Porque ahora mientras vos estás diciendo esto, Méndez ya empieza a hablar, viste, con los compañeros, y va por afuera del micrófono. Pero existe la norma. Méndez dice, la norma existe. No, hay un artículo 224 que existe, que habla de una violación sanitaria, pero con un daño que tenés que demostrar. ¿Y cómo demostrás el daño? Si no demostrás el daño, no lo puedes aplicar y no puedes ser penalmente responsable. Bueno, eso es lo que yo No, pero pare. Escúchame, yo voy a quebrar, perdóname, Méndez, voy a quebrar una lanza por mi ex cliente Méndez, devenido en... fue cliente suyo. Mira qué bien. Bueno, tuvimos un juicio hace unos años, con un juicio medio corto en el tiempo, duró apenas 8 años. Pero lo ganaron, tengo entendido, lo ganaron. Y los demandados era gente no muy conocida, era la FIFA, la Conmebol y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ese juicio tuvimos la suerte de haberlo llevado adelante con Méndez, no la suerte de ganarlo, porque el éxito creo que fue logrado en virtud de la verdad, y en eso fue lo que nos llevó a ganar. Y no solo lo ganamos en primera, sino que lo ganamos en segunda instancia y lo ganamos ante la Suprema Corte de Justicia. O sea que Méndez, a los efectos de la justicia uruguaya, pasó a ser el leading case en Uruguay. Fue la primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia que reconoció el derecho laboral de los árbitros como empleados de la Asociación Uruguaya de Fútbol. A partir de ahí se generaron una cantidad de demandas, y hasta el día de hoy los árbitros, cada vez que demandan por alguna situación, invocan esa sentencia de la Corte en la que nos dio la razón después de 8 largos años de litigio. Pero no fuimos por la tangente, me fui por el pasto de repente, terminé... Usted lo que dijo fue, quiero quebrar una lanza por mi ex cliente Méndez. Perfecto. Y ahí justamente nos fuimos por la tangente. Viste que y lo de que paso, pasaba de los 50 y pico de años. Lo dejó bien a Méndez, quedó bien usted como profesional, me parece perfecto. Ahora, cuéntenos esto que estamos... La pared, muy bien. Pues llama tirando pared el programa. Por eso tiramos bien la pared, por eso digo. Escucha, Gunnar, te voy a ser bien claro. Para vos, Carmela, ¿es penalmente responsable de lo que ha pasado? Y bueno, sería penalmente responsable si logramos probar que la persona que denuncie o que la denuncie eventualmente dice: a mí me contagió esta señora porque yo estaba en el casamiento de Carrasco el día tal, y bueno, y después lograron, pero es muy difícil probar si había otra persona en el casamiento. Claro, si yo soy abogado de la señora, había 500 personas en el casamiento. Vos decís, bueno, pero demostrame que fue Carmela y que no fue JJ Acevedo que estaba en el casamiento y que la contagió. Claro. Un ejemplo. Me permiten dos cosas. Sí. Primero, omitimos decir el carácter de asesor que tiene Gunnar a nivel del Ministerio de Salud Pública. O sea, no solo el tema de penalistas, sino que lo consultamos porque Gunnar le levanta acentos a ustedes, como corresponde. Ustedes, si yo mal no recuerdo, a ver, tengo compañeros acá que sí. Perdón, voy a usar un término que es del programa. Doctor Pérez, si no mamaderean, como dice usted, el verbo la verdad. ¿Yo mamadereo? No, pregunta. Es un verbo que decir lo siguiente. Diga quién es el compañero. No grite. Pero déjeme hablar. Pero no grite. Pero cállese un poquito. Pero déjeme hablar. Yo digo que el verbo mamaderear lo inventamos en este programa. Yo mamadereo, tú mamadereas y mamaderea. Bueno, acá no mamaderea ninguno, así que dale tranquilo. Bueno, por eso dije, Bien. Si esa situación no se diera, usted dijo que no existía una normativa, que obligara. Sí. La normativa existe. No, es que no obliga, porque el tema... Perdón. Pero son formas y maneras, Gustavo. La normativa existe. Sí. Para algo existen los abogados, para algo existe la prueba. Que se pueda o no demostrar el daño es un tema aparte. La normativa en el derecho uruguayo existe como tal. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Bien. Ahora, después será trabajo del denunciante y trabajo de la defensa. Del fiscal. En el o del tema fiscal de probar el delito. ¿Perdón? El fiscal probar el delito. Y del fiscal probar el delito que se denuncie. Vos traes acá un fiscal que pueda, un delito denunciado de este tipo, de esta característica, demostrar el daño. Ese es el problema que vos tenés. Entonces, yo puedo tener 25 artículos que hablen del tema, que hablen de la situación sanitaria, de violación de las disposiciones sanitarias. Si yo no tengo manera de demostrar el daño, yo tengo que partir de una base, que es una premisa histórica, que en caso de que no haya algo concreto, contundente, el beneficio tiene que ser para el reo. Es una de las... Bueno, es así. Bueno, lo que pasa que eso es un principio de derecho penal, que es el indubio pro reo, que quiere decir indubio pro reo, que en caso de duda favorece a la persona que está, porque justamente en el derecho penal la carga probatoria no se invierte
es como se invierte en el derecho laboral. En el derecho laboral, por ejemplo, quien tiene la obligación de probar no es el empleado, es el empleador. Yo puedo decir que yo trabajo como abogado de la radio, soy el asesor del programa de ustedes y gano $10.000 por mes. Entonces ustedes tienen que ir al juzgado y decir, no, en realidad Gumer es un amigo al que llamamos 2x3 a molestar en la fiesta, en las vacaciones, y lo levantamos temprano, pero no nos cobra nada. Claro. Acá está la prueba nuestra y traemos una cantidad de testigos y en realidad esto en materia penal es al revés. Entonces hay que probar efectivamente la consumación del daño para provocar ese delito. Me encanta, Gumer, que coincidamos en esto y discrepemos ambos con el señor Gustavo Méndez. Pero es que me encantó. Me encantó. No, yo creo que Méndez tiene razón porque la normativa existe. A ver, vamos a leer el 224. ¿Qué con usted la REA? Pero usted no se meta. Vamos a leer el 224. Daño por violación. Yo lo tengo acá. Daño por violación de las disposiciones sanitarias. El que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, atenti, causare daño a la salud humana o animal, como decía justamente el entrevistado, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Entonces acá lo que te dice es que para configurar justamente el delito y la responsabilidad penal, tenés que demostrar el daño, que es lo que no podés demostrar en este tipo de cosas y circunstancias. Escúchame, yo te creo que lo que pasa es que acá, aparte te hago un agregado final, ese artículo tiene una especial agravante, que es cuando se causa un daño a la economía nacional. Eso es importante también, porque eso le da la potestad al Estado de solicitar, en caso de que se compruebe la propagación de la epidemia o a través de una persona, pero a través de esto que tú cometiste, la conducta que tú realizaste, nos causaste un daño a la economía. Te pongo un ejemplo, Gumer, te pongo un ejemplo. El chico que se fue en el buquebús, que estaba acá, argentino, se va en el buquebús. Llega allá, ahí está. Hubo una denuncia penal, al chico lo terminan escarcelando. ¿Por qué? Porque en el proceso corto que se hizo no se pudo demostrar que el chico sabía con antemano que tenía positivo de COVID-19 antes de emprender el viaje. Y lo que no se pudo demostrar, el chico fue escarcelado de esa situación. O sea, no se pudo demostrar el daño. ¿Me explico dónde voy? Estoy de acuerdo, pero a ver, vayamos, no podemos hacer una aseveración. El caso de Rivera. Porque, a ver, puedo aceptar el caso de Carmela y el caso del chico, porque había mucha gente. Es difícil. El caso de Rivera, una persona... Perdón, Gustavo, discúlpame, son situaciones distintas, porque el caso del muchacho, el muchacho se hace el test acá en Uruguay, concretamente en Punta del Este, y se va. El muchacho se va sin tener resultados, no se escapó ni nada. Se hizo el test y la gente del lugar donde le hicieron el test le dijeron que le iban a avisar. El muchacho se compra un pasaje, todo sin saber, ignorando cuál era la situación sanitaria de él, se sube al barco y estando en el barco, cuando capta la señal de Wi-Fi, le cae un mensaje del laboratorio diciéndole que le había resultado positivo de COVID-19. El muchacho lo que primero que hace, le informa a la gente del barco y dice, me acaba de caer un mail, dicen que estoy portador. ¿Cuál es la responsabilidad penal del chico? Y ahí yo no creo que tenga ninguna responsabilidad penal. Exacto, en ese caso, y así fue que lo discutió. Está bien, pero estamos hablando de las situaciones que se han generado más o menos con este tema. Lo que vos decís de Rivera, incluso hoy venía escuchando tempranito a las 7 de la mañana. La persona que tosió en la cara de la enfermera. Pero además hubo un tema de violencia privada porque intentó como sobrepasarse con la chica, la auxiliar de enfermería. Ya fue determinado por la Fiscalía su responsabilidad penal. Perdón, Gumer, deja de lado el tema de la violencia privada. Hagamos el ejemplo de que solamente la persona le tosió en la cara sabiendo que tenía coronavirus. ¿Qué artículo se le aplicaría en este caso cuando la prueba es clara? ¿El 224? ¿Cómo, perdona? ¿Qué artículo, a la persona que tosió? ¿A qué artículo te referís vos? Al 224, ¿no? Entre ellos no se ponen de acuerdo. Pero bueno, ahí lo que pasa que ahí habría ser difícil de identificar, porque ahí habría si yo le tosí en la cara y la persona, ¿cómo yo sé que la persona está contagiada? No. En el caso del hombre que ya estaba internado con coronavirus, a lo que me refiero. Sí, tenés que probar que la persona que recibió, la tos,
No sé lo que cómo pasa se es que dice, la discusión... la médico, la que recibió la tos, se contagió, le hay que hacer el test ahí, y qué sabes si esa persona no estuvo contagiada antes por Muy otra hábilmente, el Pero señor Larrea. pero ve lo que le dice Gumer. Pero es que yo no estoy en desacuerdo. Es casi imposible ¿Cómo nació? demostrar el Está daño. bien, pero ¿cómo nació la discusión? Y hasta en el tema de Rivera pasa lo mismo. ¿Cuál fue Gumer la te lo está discusión diciendo. entre usted Me y yo? encanta que ¿Cuál Gumer fue vaya la por la línea que yo discusión? pienso. Usted decía discrepando que con no usted. había normativa que regulara. No, señor, la no se agarre existe. de eso, no se agarre. Sí, usted, no, la hay una discusión fue por normativa, eso. a ver, hay una normativa que de mi punto de vista no es lo suficientemente coercitiva. Tema aparte. No, tema aparte no, porque para que vos generes la responsabilidad penal tenés que demostrar el daño, Gustavo, no hay chance. Es así, no tiene doble lectura el tema. Pero en todos los casos vos tenés que demostrar, porque si no, no está bien, los pero abogados. acá, pero a ver, pero está claro que hay Por que... ejemplo, para zanjar la discusión ahí entre ustedes, yo creo que además la modificación del artículo que se hace en el año 2011, creo, que es ahí cuando Uruguay sufrió la fiebre aftosa, era porque los propietarios de ganado no inoculaban a los animales con la vacuna contra la aftosa. Entonces eso generaba que la aftosa siguiera circulando y se generara la epidemia, y eso a su vez le causaba un daño al Estado. Por eso vino el agravante de que el Estado causaba estaba causado su daño porque no se podía exportar el ganado en pie, porque ese ganado tenía aftosa y nadie compraba la aftosa en el exterior. Entonces, una cosa venía enrabada con la otra. Pero esta prueba, ustedes estamos hablando recién, es conocida como la prueba diabólica. ¿Por qué es la prueba diabólica? Esto viene del derecho italiano, aprovecho y le digo, esto viene de la doctrina de Enrico Ferri y el derecho penal italiano, el código Rocco, que es el que se basa el código penal uruguayo, viene del año 1940 más o menos, época de guerra en Italia. ¿Y qué recoge la teoría esta? La prueba diabólica, que ¿cuál es? Si yo quiero hacerme de una prueba y yo digo, bueno, si yo fui el que le tosí en la cara, quiero probar que yo fui el causante de eso y no que el señor o la señora enfermera ya tuviera el COVID a raíz de otro contacto anterior. Pero si yo logro, pido como defensa mía que se pruebe eso y resulta que la mujer no tenía nada, y esa prueba se me vuelve en contra, y ahí paso a ser yo el responsable porque fui yo el que la contagié. Claro, y además, claro, perfecto, Gumer. Y además otra cosa, agradeciéndote este rato. A ver, si desde la parte de las autoridades del gobierno, Luis Lacalle Pou dijo en un momento, muchacho, ¿a usted le parece que nosotros estamos en condiciones de decretar una cuarentena obligatoria cuando de repente termina luego en la fiscalía alguien que necesita levantar la olla? Claro, no, ahí estoy totalmente de acuerdo. Bueno, claro. Déjame decirte esto. Si no hay un elemento coercitivo a través de un decreto que te obliga a hacer algo, y lo que hasta ahora pasa es exhortamos, sugerimos, le pedimos, vos por más que lo haga, no estás cometiendo un delito desde el punto de vista penal. A eso me refiero. Claro, sí, no, y eso también es muy importante porque hay que tener en cuenta más que nada desde el punto de vista legal que Uruguay no puede decretar una cuarentena mediante una disposición administrativa o una resolución del Poder Ejecutivo. Acá, si se decretaba una cuarentena, tenía que ser por ley, como lo fue, y ya vemos el mal ejemplo que tuvo Argentina, porque decretaron la cuarentena obligatoria y resultó que fue una expansión de gente que empezaron a recorrer la ruta del país, se ponían las tablas de surf arriba, otros iban a Esquel, los otros iban a Mar del Plata, la gente se disparó por las rutas, es una cosa increíble, y el sistema punitivo argentino no dio abasto y se transformó en un verdadero boomerang, porque resultó que Argentina tenía en ese momento 500 infectados, pero tenía como más de 1000 y pico de imputados, o sea, los imputados triplicaban a los infectados, o sea, una cosa de loco. Entonces el sistema no está preparado para eso, pero peor todavía, si no estaba preparado Argentina, que tiene más de 40 millones de habitantes, nosotros acá en Uruguay, imagínense lo que hubiese sido declarar una cuarentena legal. Los juzgados y las fiscalías no darían abasto porque la gente está en la calle, entonces tú tendrías que agarrar a cada una de las personas y someterlos al procedimiento de un proceso penal que te lleva a llevar detenida a la persona a la policía, de la policía a la fiscalía, de la fiscalía al juzgado, y en ese interreino tú vas contagiando a todos los que están ahí al lado tuyo. Entonces
sería un caos. Sí, sí. O sea, esto de la cuarentena se aplicó en épocas de epidemia generalizada, la tuberculosis. Uruguay tuvo que sacar una ley y después la creación de la lucha nacional contra la tuberculosis. Estamos hablando de la fiebre amarilla, cosas que en realidad eran desastres sanitarios universales. Ahora, acá, con medidas sanitarias que se vienen aplicando, yo creo que el gobierno estuvo muy atinado en no declarar una cuarentena legal, está tomando medidas, el Ministerio de Salud Pública está actuando con todos los referentes epidemiológicos del país en buena forma. Hoy tenemos identificado el clúster donde parte la infección de la epidemia, tenemos identificados los grupos que han transmitido, el virus está corriendo entre nosotros, hay transmisión viral en el país, por eso la recomendación es el que puede que no salga. Yo se lo recomiendo a todos. Tengo un lío con mis hijas que quieren hablar a los novios, que ya prácticamente no me hablan porque le digo basta de novios por 15 días. Un tipo de y las tipas no entienden, entonces uno juega al rugby, entonces digo, pero juega al rugby, escuchame, y hay un muchacho que dio por coronavirus, y el otro, la otra hija mía está toqueada con un muchacho que la madre es médica, le digo, pero te das cuenta que está expuesta a la... Y bueno, pero la gente tiene que entender en algún momento que acá tenemos que guardar, bajar y tratar de quedarnos adentro, después el virus va a circular, y como está circulando, lo más probable que tengamos muchos. Y capaz que muchos lo tenemos hoy y no sabemos, estamos asintomáticos. Capaz que lo tengo yo, lo tiene alguno de ustedes. Y si usted está ahí en la radio y si Méndez resulta que lo tiene, se lo pasa a usted y Méndez no sabe. No, Méndez es imposible que llegue el COVID-19 a Méndez, a esta altura es imposible. Le quiero decir tres cosas. Méndez está inmunizado. Tres cosas en el final. Primero, me alegra, Gumer, que coincida conmigo, porque en definitiva a mí también me alegra que coincida quedó demostrado que Gumer terminó coincidiendo con la REA y no con el señor Méndez. Quedó demostrado que existe la disposición. Punto 2. Esto dicho sí con mucho respeto y con afecto que Por supuesto. Mal usted, porque tengo entendido que es un papá muy jovial, que no haya armado todo para que usted con sus hijas esté con sus yernos en el mismo lugar y pasen toda la cuarentena juntos. Entonces se observa toda la discrepancia de sus hijas. Y lo tercero que quiero que sepa es, estoy recibiendo un montón de mensajes. Porque usted en un ratito termina la nota, va a recibir uno. Vio que yo le dije al principio que teníamos un gusto en común por la generación, porque nos gusta el fútbol. Bueno, va a recibir un mensaje que lo van a saludar en un ratito. Bueno, muy bien, esperaré el mensaje ansiosamente acá. 42 minutos pasan de la hora 9. Gumer, gracias por estar, muy gentil, Pillo, te mando un abrazo como siempre. Gustavo, vamos arriba, seguimos a pesar de los años juntos a través de la distancia, pero bueno, así fue la historia. Les mando un abrazo, muchachos, feliz semana, y si pueden, quédense adentro. Absolutamente.